Vivo al oriente de la Ciudad de México, en una de aquellas colonias a las que todavía se les puede llamar pueblos. Venía de ver una película en el cine con mi prima. Me bajé del camión en Ermita. Para cruzar está difícil y no hay puente peatonal. Desde donde me deja el camión se puede ver perpendicular la calle en donde está mi casa, todo a lo largo. Cuando venía cruzando, alcancé a ver que a la altura de la casa de mi madrina había unas personas. Había una lona, unas sillas, personas de pie y otras sentadas. Más de cerca distinguí una corona de flores blancas. Pasé saliva. No le haya pasado algo malo a mi madrina. No quiero decir por suerte, pero no fue ella. Fue en la casa de al lado. A mí me dan miedo los velorios y los muertos. Probablemente es un miedo irracional, lo reconozco. Pero lo que siento se siente de verdad, es una ansiedad muy intensa. Me sudan las manos, se me aprieta el estómago, me da por llorar sin querer. Me detuve unas 6 casas antes de llegar. Conocí a esas personas un poco más que de vista. Eran los vecinos de al lado de mi madrina. Si pasaba por ahí, iba a tener que entrar a darles mis condolencias al muchacho y a las nietas de la señora, y no quería. Saqué el celular de la bolsa, lo miré, me detuve despacio y fingí que iba a contestar una llamada. Una distracción súbita que me permitiría volver sobre mis pasos. La verdad es que me iba a regresar a la avenida e iba a rodear la manzana, todo con tal de no tener que ver al muerto. Cuando levanté el teléfono y me lo puse en la oreja, vi que alguien me estaba mirando desde aquella casa que tenía las puertas abiertas. Hice contacto visual con él un segundo. De reojo lo vi separarse del grupo y venir hacia mí. Era Javier, seguro su mamá fue la que falleció, pensé. Ya estaba grande la señora. Se puso a un lado de mí y permaneció callado. Yo todavía fingí los últimos segundos de la llamada. Entonces me di vuelta hacia él. Lo lamento mucho, le dije. Se veía como se tenía que ver, triste, arruinado, distraído. Yo también, me dijo. Estaba por decirles que íbamos a extrañar mucho a su mamá, cuando allá en la multitud, abrazada por 2 mujeres, vi que estaba ella, la señora Meche, viva, llorando, temblorosa. Se me fue el alma al piso. Habría sido una de las hijas de este hombre la que falleció. Fueron segundos que parecieron una eternidad. Me trabé sin saber qué decir, y mientras tanto, él me miraba como si me estuviera leyendo la mente. No, vecina, fui yo. Ya me voy. El que está tendido en la entrada de la casa soy yo. Sentí que una mano me apretó el corazón, te lo juro. Me temblaron las piernas. No me pude despedir de mis hijas, dijo. Pensé en reírme para hacerme la tonta, para salir de esa escena con algo humano, pero no me salía nada, ni risa, ni llanto, ni voz. No alcancé a decirles que les dejé algo, un dinerito y unas cosas de valor. Ahí fue cuando entendí. El muerto estaba frente a mí y estaba por pedirme que le hiciera un favor. Por favor, dile a mi mamá que debajo de la tarja hay una caja de herramientas con un compartimento.
Diles que de ahí te den 3,000 pesos. Temblorosa, con la cabeza, le dije que no. Ven, me dijo, y me tomó de la mano. Su mano era fría, no helada, fría como si no tuviera temperatura. No se sentía como carne, se sentía como vacío, como si estuviera hecha de alambres eléctricos envueltos en aire. Cierra los ojos y usa tu imaginación, porque la mejor manera de describirlo es que su mano estaba hecha de vértigo. Me llevó hasta la que fue su casa. Ninguno de estos me puede ver, solo tú, dijo. Te dije al principio que ni siquiera tenía ganas de pasar por fuera, pues resulta que hasta me tuve que involucrar. Todavía podía ser una broma, una de muy mal gusto, pero cuando vi a la señora Meche hincada, con la cara rota del llanto, junto al cuerpo de su hijo, entendí que no. El cuerpo en el piso era de la misma persona que me había llevado de la mano hasta ahí. Ayudé a la señora a que se pusiera de pie. Le di mis condolencias, la abracé y le dije bajito que necesitaba hablar con ella en privado. Me miró raro, pero asintió con la cabeza. Me llevó hasta la cocina. Adentro había 2 personas, familiares supongo, pero ella les pidió que por favor nos dejaran a solas. Cerró la puerta. Yo no sabía cómo empezar. ¿Me puede hacer un favor?, le dije. Mire debajo de la tarja en la caja de herramientas. Se me quedó viendo, frunció el ceño. Ya le iba a explicar que era Javier quien me estaba mandando, aunque no sabía cómo decirlo sin que pareciera que me había vuelto loca. Pero justo cuando iba a hablar, la vi levantarse. Se volteó hacia la esquina de la pieza como si algo la hubiera llamado. No lo vio, lo sintió, y yo también. Ahí estaba Javier, pero su cuerpo ya no se veía igual. Era él, pero borroso, como si lo miraras a través de un cristal empañado. Doña Meche se quedó callada. Le temblaba la boca, pero no dijo nada. Solo soltó un suspiro, uno de esos que no salen del pecho sino del alma. Fue ella misma quien se agachó, abrió la puertita de abajo de la tarja y sacó una caja de herramientas azul con cinta negra en las esquinas. Abrió, levantó la bandeja, tocó algo, lo jaló y se abrió un compartimento. Había dinero, mucho. Al menos para mí era mucho dinero. La señora lo contó frente a mí. Separó 6 billetes de 500 y me los puso en la mano. Muchas gracias, me dijo. No, señora, de verdad que no es necesario. Muchas gracias, repitió, pero con los ojos llenos de algo que no supe si era alivio, fe o resignación. Le dije que necesitaba llegar a mi casa y que a mi mamá le avisaría lo de Javier, que al rato seguro ella vendría a acompañarlas. Me llevó hasta la puerta. Al atravesar la puerta de la sala sentí la mirada de Javier. Pasé a un lado de su cuerpo. No lo miré, no podía. Me enfoqué en la puerta, en la luz de la calle, en las sillas de plástico, en la lona colgada con mecates. Y justo cuando pisé la banqueta, sentí un abrazo, frío, paralizante, como si la sangre se me apretara dentro del cuerpo.
pero no fue malo. Fue como cuando alguien se despide y te da las gracias con el cuerpo completo. No fue miedo, algo que me hizo llorar tantito sin querer, como si alguien me estuviera diciendo gracias sin hablar. Te voy a contar algo que me dijo una persona con la que trabajé mucho tiempo en la fiscalía. Vamos a decirle Eric, aunque no se llamaba así. Esto salió como una confidencia un viernes que nos fuimos todos juntos a cenar y nos lo contó cuando ya había en él la confianza que le daban las copas. Eric trabajaba en una funeraria antes de entrar a donde lo conocí. Preparaba cuerpos. No embalsamaba como tal, más bien dejaba a las personas listas para que las vieran los familiares. Bien peinados, vestidos, maquillados, con las manos cruzadas y el rostro sereno. Una vez me contó, estaba justo en eso, en una funeraria chica sobre Tlalpan. El cuerpo estaba en la mesa, tendido, lo estaba lavando, haciendo los preparativos de siempre. Algunos de los familiares ya estaban en recepción. Faltaba poco para entregar el cuerpo. De pronto, alguien tocó la puerta. Eric se limpió las manos, fue a abrir. Una persona, no me dijo si hombre o mujer, y yo tampoco le pregunté. Le dijo que quería pedirle un favor. Déjeme estar un momento con el cuerpo. Quiero decirle algo antes de que lo pasen con los demás. La forma en que lo pidió. Eric dice que no supo negarse. Sabía que estaba prohibido. Era zona restringida. Ahí había instrumentos afilados, sustancias tóxicas, agujas, pero lo dejó pasar. Eric salió, cerró la puerta, caminó hasta el patio, se encendió un cigarro. Duró ahí unos 5 minutos en lo que terminaba de fumárselo. Cuando se abrió la puerta, él volteó. La persona venía saliendo, no le dijo nada. Venía encogida de hombros, con la cabeza agachada y algo muy raro. Venía masticando, como cuando muerdes nueces con cáscara. Ese sonido de trozos duros quebrándose entre los dientes. Eric no dijo nada, solo se metió de nuevo. Cuando vio el cuerpo, se le heló la sangre. Lo primero que notó fueron los ojos muy abiertos, demasiado, como si hubiera visto algo justo antes de morir, solo que desde hace horas que ya estaba muerto y no los tenía así. Luego la expresión ya no estaba neutra, tenía la mandíbula tensa, los músculos de las mejillas contraídos, los párpados estirados, la cara de alguien a punto de gritar. Si yo te contara las veces en que he visto a un muerto sonreír o parecer enojado, te sorprenderías. Se acercó y le empezó a masajear la cara. Es algo que se hace para relajar, para devolverle la neutralidad. Le tomó como 5 minutos lograrlo. Movía con cuidado los músculos de la cara mientras repasaba en la cabeza qué pudo haberle dicho a aquella persona. Una verdad, un insulto, una amenaza, una confesión. En lo que trabajaba en eso, siguió con otras cosas. Cerró las suturas, limpió de nuevo los bordes del cuello, colocó gasas y peinó el cabello con un cepillo viejo.
Se concentró tanto que se le fue el tiempo y entonces volteó a ver la grabadora. Siempre dejaban una cámara o una grabadora documentando los procedimientos por seguridad, por si alguien reclamaba algo. La rebobinó, buscó el fragmento de esos 5 minutos donde dejó pasar al familiar. Estuvo buscando, pero donde debería haber algo, no se escuchó ninguna voz, solo un tronido seco, fuerte, como si alguien rompiera un hueso con los dientes. Fue de inmediato al cuerpo, le revisó las manos. En la derecha faltaban 3 falanges, 3 dedos arrancados de una mordida. Ahí fue cuando lo recordó. La persona venía masticando algo y no traía nada en las manos cuando entró. Subió corriendo, preguntó a los encargados quién era esa persona. No era nadie, nadie la conocía, nadie la había visto con los familiares. Fue alguien que se hizo pasar por un familiar. Entró y le arrancó los dedos al muerto. Eric salvó el día haciendo unos dedos con masa modeladora. Lo había hecho muchas veces con cuerpos mutilados. Los pintó, los acomodó, los pegó con silicón, entregó el cuerpo y nadie se dio cuenta. Tres. Hace como 6 años estaba saliendo con una muchacha con quien no duré ni medio año. Se llamaba Fernanda. Compartía departamento con otras 3 chicas en la Portales. Un viernes pasé a recogerla para salir a cenar, pero me dijo que a una de sus roomies se le acababa de morir el primo y que iban a ir a despedirlo a una funeraria por Viaducto. Me preguntó si me molestaba que las acompañara y dejáramos la cena para después. Entendía la situación, además de que no le vi gran problema. Cuando bajaron, vi que estaban por pedir un taxi, así que me ofrecí a llevarlas en el carro. Ya en la funeraria, Fernanda me preguntó si la podía esperar un rato, que luego llegaba su hermano y se iban con él. No había mucho que hacer. Fui a comprar unos cafés a una tienda enfrente. Estuvimos un rato sentados en la sala de espera. Luego salimos a la banqueta. Era una de esas funerarias pequeñas de barrio, donde solo caben unas 30 personas sentadas. Honestamente, yo no escuché lo que pasó. Estaba en la esquina, respondiendo una llamada, y de pronto se oyó un grito como de horror puro, sin pausa, sin aire. No era de llanto, era de susto. Luego vi que la gente empezó a salir corriendo de la sala de velación, algunos empujando, otros mirando hacia adentro como si hubieran visto un animal salvaje. Colgué sin pensarlo. No sé qué fue lo que percibí, pero la reacción colectiva me provocó escalofríos inmediatos. Después nos contaron lo que pasó. El primo de la roomie de Fernanda se levantó, ya estaba dentro de la caja y se sentó. Se llevó las manos a los ojos porque no podía abrirlos. Los tenía cosidos. Se los habían cosido como suelen hacer en ciertas funerarias. El hilo seguía ahí. Y en esa postura, con los dedos temblorosos tocándose las costuras, dijo con una voz seca: «Dios no existe». Y se volvió a acostar,
como si nada, como si hubiera dicho lo que tenía que decir y ya. Científicamente puede que haya explicaciones. Espasmos post-mortem, descargas eléctricas residuales, contracciones musculares, pero hablar, formar una frase y decir eso no está documentado por la ciencia. Una de las primas del muchacho, la más joven, gritaba como loca, se tiró al piso, no la podían controlar. Ella no había llorado nada desde que llegaron con el cuerpo. Había estado entera, callada, lo cual no asegura nada porque a veces el cuerpo aguanta hasta que ya no puede. La mamá del muchacho se la llevó a una sala de al lado que por suerte estaba vacía. Le ofreció agua, le habló al oído. Más tarde, ya que la cosa se calmó, Fernanda y yo nos enteramos de lo que platicaron. Nos contó una de las otras roomies. La prima que gritó tenía una relación muy cercana con el difunto, como hermanos. Se criaron en la misma casa y compartían una afición muy peculiar. Les gustaban cosas del ocultismo. Leían sobre viajes astrales, rituales, contacto después de la muerte. Se tomaban muy en serio esas cosas que hacen que la gente te tache de loco. Hace unos 6 años, según contó ella, hicieron un pacto, que si uno se moría antes que el otro, tenía que hacer todo lo posible por comunicarse. Y no con cualquier tontería, sino con algo real, algo serio. Contar algo de allá, de la muerte, lo que hubiera. Dios no existe, dijo él. Días después, un día en que estaba con Fernanda en su depa, me animé a preguntarle a su roomie, la que era prima, qué pensaba de lo que pasó. La chava se incomodó un poco, cruzó los brazos, miró al piso. Yo le pedí disculpas, le dije que entendía si no quería hablar. Ella se quedó callada como 10 segundos y luego dijo: creemos, en plural, que mi primo era un bromista, y soltó una risa. No una risa de alegría, de nervios, como de alguien que se quiere convencer. Yo no dije nada más, pero desde entonces me quedó un ruido en la cabeza. Nadie le creyó al primo, y si sí, la verdad, desde ese día me siento incómodo con mis creencias, como si ya no pudiera pararme igual en ningún terreno, ni del lado de los que creen, ni del de los que no creen. Solo estoy ahí, en medio. A veces miro hacia el cielo y pienso, ¿seremos nosotros solos?